porque desconocen el contexto tal cual de lo que pasaba en Irán. ¿Por qué? Porque se cree que en Irán en ese entonces se vivía mejor, se cree que en Irán en ese entonces había más libertades, se cree que por no haber un régimen islámico, entonces era un régimen funcional, ¿no? Pero era un régimen occidentalizado, era una dictadura más como las que existieron en los 70s y 80s en América Latina. La dictadura en Argentina de Jorge Videla, la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua, la dictadura de Pinochet en Chile, en fin, así sucesivamente, incluso la de Batista en Cuba. Entonces, era un régimen que tenía una tendencia occidentalista, o sea, es decir, a pesar de que tenían su propia ideología, su propia religión y sus propias creencias, había mucha influencia desde fuera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo era una dictadura, era un gobierno autocrático. ¿Qué quiere decir que sea autocrático? Que prácticamente no había partidos políticos, no había oposición, y quien tenía el control absoluto o quien hacía lo que se le daba la gana era el líder absoluto, que en este caso era Mohammad Reza Pahlavi, alias o mejor conocido como el Shah de Irán. ¿Por qué esto podía ser considerado como algo positivo para el occidentalismo? Porque él era prácticamente un títere de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos recibía el petróleo de Mohammad Reza Pahlavi, tenía una relación comercial muy íntima, muy cercana, justamente para proveer de este líquido a Estados Unidos. Y pues bueno, obviamente en una época en los 60, 70 y 80 en Estados Unidos, donde se potencializó tanto el consumo de combustible, digo, si ustedes mal no recuerdan, todo, bueno, no sé si lo sepan, pero en esa época fue justamente cuando en Estados Unidos se dio todo el auge de lo que se conoce como los muscle cars. ¿Qué son los muscle cars? Pues estos autos que eran glotones de combustible, ¿no? Los Mustang, los Camaro, todo ese tipo de marcas que eran V8, ¿no? 8 cilindros, tragaban combustible con 5.2, ¿no? 4.0 litros. ¿Por qué? Porque tenían el acceso al petróleo principalmente de Irán. Además de que este régimen fue impuesto por Estados Unidos en los 40, cuando está justamente todo este auge de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, ellos necesitaban tener el control del petróleo.